Buenas noches a todos. Bienvenidos al Grupo de Psicólogos de la UBA, nuestro ciclo de charlas en vivo. Bueno, el Grupo de Psicólogos de la UBA es una red de difusión, de transmisión y de atención psicológica. Así que bueno, estamos esperando que se vayan conectando y voy a esperar que se conecte Betina, la licenciada Betina Quiroga. Hola Dani, ¿cómo estás? De California. Un abrazo enorme. Bueno, mientras espero que se conecte Betina, les voy contando que la charla de hoy es ¿por qué consultan las parejas? Es muy interesante el tema, pueden surgir muchísimas temáticas que seguramente muchos de ustedes han pasado o están transitando. Así que bueno, mientras espero que Betina se conecte y me pida solicitud, les voy contando un poco de ella. Ella es psicoanalista, licenciada en psicología, magíster en clínica psicoanalítica, docente e investigadora de la cátedra Psicoanálisis Freud y de la cátedra Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos. A ver, ahí me está pidiendo solicitud. Esperando que se conecte. Bueno, hola Betina, ¿cómo Hola, estás? estaba intentando silenciarlo, pero si lo silencio no te escucho, Luciana, no lo puedo Ah, silenciar. Claro, por eso no quería, bueno, lo silencio no te escucho. Así que bueno, bueno, van a entrar los ruiditos que voy a hacer. bueno, no pasa nada, con ruidos y todo, que estamos justamente en un momento así muy ruido, muy aprovecho y menciono esto, ¿no? Muy ruidoso con todo el tema del mundial, de la final, ¿no? De nuestra selección, así que como muy alegres todos y con muchas expectativas, ¿no? Vos, Betina, ¿cómo lo vivís? Y yo lo vivo así también porque soy muy pasional del fútbol, más que nada de la selección, perdón, pero tengo calor. Y Y los pacientes te transmiten. Bueno, igual hay gente que no le interesa, bueno, es respetable, pero para mí tiene un condimento. Igual, ya con lo del miércoles, para mí fue un montón. una etapa cumplida, pero obviamente poder llegar e intentar el Sí. domingo a ver qué pasa sería genial, pero igual para mí lo vivido por el miércoles fue Es así, no podía parar cierto, de la emoción. Y lo que es cierto. lo escucho de los pacientes y me pasa a mí. Bueno, primero buenas tardes, porque no saludé a nadie, no sé quiénes están, porque Estamos desde el celular saludando a solamente, todos, estamos claro, yo saludando a todos solamente que te veo a vos, solamente, de a solamente poquito te se veo van, a vos. de a poquito se van conectando y bueno, nos pueden decir si tienen ganas de dónde son, de dónde nos están viendo, por supuesto. Pero contame, Ah, vemos esto. no, les decía que me llamó la atención yo ese miércoles a la noche y ayer a la noche me encontré haciendo esto y me llamó la atención que colegas o pacientes, esto del remanija, que a la Eh, noche necesitas volver a ver los goles o volver a pasar por esa emoción de los últimos 7 minutos, porque fue todo en 7 minutos, sobre en el todo minuto 85 al minuto 92. Y es increíble, ¿no? Porque es bueno, lo que produce el impresionante fútbol. y la expectativa, y como vos decís, ¿no? Esta manija que generan todos y la alegría y la Totalmente. esperanza y un montón de cosas Sí, más. Sí, totalmente. es cierto que los pacientes te lo mencionan mucho, es como abrís una sesión y ya te hablan del Totalmente. partido, de la final, Totalmente. de final, Totalmente. etcétera, así que Hay está algunos que también tienen la otra cara, que el partido no resuelve las cuestiones del país, y es cierto. Entonces, bueno, también es como difícil, ¿no? Porque me parece que solamente le pone como otra cosa, o sea, como una alegría. Me parece que una cosa no anula la otra, y me parece importante que el pueblo argentino tenga una alegría, y por qué no. Y además, porque los argentinos somos muy pasionales, y el fútbol es el mejor ejemplo de la pasión, ¿no? totalmente. Y Entonces, yo lo tomo como. hablando de esto de las pasiones, bueno, justamente, ¿no? El tema que nos compete hoy tiene que ver con las pasiones, las parejas, lo que se despiertan, Ujú. los que las llevan a Sí, las consultas. Bueno, sí. estaba leyendo yo tu currículum, ¿no? Que quiero terminar. Estaba contando que bueno, Betina es docente investigadora de la cátedra Psicoanálisis Freud, otra cátedra también Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos de la Facultad de Psicología, analista, supervisora y docente en diferentes hospitales e instituciones psicoanalíticas y autora del libro Cómo aman las mujeres, un estudio psicoanalítico de Editorial Grama Argentina que estuvimos conversando en una de nuestras charlas. Ujú. Así que
La verdad que es un gusto tenerte en nuestro espacio. Y diría, bueno, ya de arrancar con la charla, porque, bueno, el tiempo es finito y la queremos aprovechar y escucharte. Así que, bueno, te escuchamos, Betina. Por ahí Bueno, con una definición un poco, ya que es el tema que hoy nos compete, de qué es estar en pareja. bien. Sí, yo a esa pregunta le agregaría otra, esa muy bien, con ilusión, proyectos y entendimiento, después de un tiempo comienzan los que se llaman conflictos, ¿no? Conflictos que son tema de, bueno, diferentes historias, ¿no? Ya sea historias románticas, dramáticas, trágicas, cómicas, ¿no? Lo que sería el conflicto para cada uno, ¿no? Porque tal vez para una pareja lo que es un conflicto no lo es para otra, eso también es importante, ¿no? Entonces, expresiones como, por ejemplo, ¿no? Media naranja, la horma del zapato, aquello que se ajustaría a uno también, son anhelos históricos, ¿no? Estos no es modernos. O sea, esto no cambia con la época. Esto es muy interesante, ¿no? Porque más allá de que la época hoy tiene otra modalidad de lazos y las parejas se arman tal vez desde otro lugar o de otra manera, hay cuestiones que se repiten siempre. Digamos, ¿no? Esto de la media naranja, la horma del zapato, bueno, me parece que es importante. Encontré un mito de Aristófanes. Aristófanes es el máximo exponente de la comedia griega antigua, Mm. que es 400 años antes de Cristo, que inventó un mito para explicar cómo eran las cosas del amor. Y él dice, en el inicio de la humanidad, los seres primitivos eran una suerte de esferas con una cabeza de dos caras, cuatro piernas y cuatro brazos. La ira de los dioses los dividió, destinando a cada quien a buscar esa parte que le falta. Me pareció interesante ese mito porque además el mito viene a explicar lo que no tiene respuesta, ¿no? Entonces, pregunto, ¿no? Si esto no es un poco lo que sucede en un primer momento en la etapa del enamoramiento, esta idea de que buscamos a ese que nos complete, que sin el otro, sin él o sin ella, no podemos vivir. Digo sin él o sin ella, aclaro, no me refiero al sexo biológico. Cuando me refiero a él y ella, me refiero a posiciones femeninas y masculinas que desde el psicoanálisis son posiciones sexuadas, no tienen que ver con el sexo biológico, ¿sí? Esto es importante aclararlo mucho más en esta época, ¿ok? Entonces, eh, esto de buscar la otra parte que nos falta. Tanto es así que esa persona que a veces conocimos, ¿no? A veces se da el encuentro y a veces no. A veces se da el encuentro por pura casualidad, es decir, por contingencias. Una vez que nos enamoramos, parece que la conocemos desde siempre y queremos que dure para siempre. Digo, es interesante esto, ¿cómo se produce esto? ¿Vale? Que recién conozco y de golpe la cosa fluye y parece que lo conozco de toda la vida. Esto también puede pasar con amigos, ¿no? Digamos, no solamente con las parejas, con parteners amorosos, también puede pasar con una mitad, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo explicamos ese efecto mágico del enamoramiento? ¿Cómo pasamos de ese efecto mágico del enamoramiento a que comiencen los problemas? Me pregunto, entonces, ahí tuvo que ver con el amor, tuvo que ver con el deseo. Bien, en primer lugar, este mito de Aristófanes que les conté da una solución a la cuestión de las parejas, que es buscar la parte separada, la otra parte que me falta, ¿no? Lo que hace es revelar entonces que existe una falta en toda persona. Si yo tengo que buscar lo que me falta, es porque en toda persona hay una falta. Por eso es que se dice que para amar tiene que faltarme algo. Es decir, no cualquiera puede amar, ¿sí? Para amar nos tiene que hacer falta algo. Sí, y acá agrego algo que es como una pregunta que, bueno, va a ir como formando parte de este recorrido, ¿no? El tema en realidad no es tener una falta que es constitutiva, ¿no, del ser humano, Sí, sino sí. qué hacemos con esa falta, ¿no? Que tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? Bien, bueno, Cada claro, uno maniobra con esa falta, qué efecto, qué le genera esa falta, qué va a buscar en el otro con esa falta. tal cual. Mm, Sí, además, lo primero yo te diría es soportar esa falta, que es todo un tema de un mm, trabajo de análisis, ¿no? Soportar, como vos dijiste, que esa falta es estructural, no es que voy a encontrar eso y me completé, porque esta es la ilusión del enamoramiento. La media naranja es la ilusión de la completud, ¿sí?
Entonces, lo primero es soportar que esa falta nos va a acompañar siempre y que el otro no nos tiene que completar ni llenar absolutamente nada. Porque ese amor no es muy bueno para una relación de pareja, por ejemplo. Aunque es cierto que todo amor tiene una pata de narcisismo y tiene una pata de egoísmo. Esto ya lo decía Freud y Lacan. Hay una pata del amor que siempre se conserva, del narcisismo y del egoísmo. Pero una cosa es que sea eso, una pata nada más, y que uno puede trabajar con eso, y otra cosa es que uno crea que el amor es eso, ¿no? Que el otro me pertenece, que es mi posesión, que con el otro me completo. Claro, ahí podemos hacer como una diferencia, una diferenciación entre amor y posesión, porque son dos cosas que Totalmente, digo, esta totalmente, cuestión de completud viene a estar más del lado de la posesión, o sea, cuando totalmente. ya se trasciende esa etapa del enamoramiento que en realidad siempre está cuando Tal uno cual. conoce a alguien sentimentalmente. O sea, Sí. hay una parte, creo yo, del enamoramiento que tiene que ver con un engaño, ¿no? Sí. Un engaño ahí de que el otro me va a venir a completar, que después cae, después tiene que caer, digo, en el mejor de los casos. Sí, yo creo que el engaño igual es propio del amor Lo también. digo en el buen sentido, lo del Sí, engaño, sí, 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 sí. como Pero que creo se que cae. toda cuota de amor tiene algo del engaño. Pero una cosa es justamente hasta qué punto vos vas a vivir con ese engaño, ¿no? Todo un eterno enamoramiento, cuando en realidad eso no es amor. Creo que el engaño está más en los inicios, en esta etapa más del enamoramiento. Después, La ilusión, claro, lo ilusorio. ¿Mm? Sí, por eso el problema no es que falte, como vos decís, el problema no es que nos haga falta o que falte algo. El problema, y ahí es donde yo creo que ahí podemos introducir los conflictos, es pretender que el otro encaje justo en el lugar que le tenemos reservado. Es decir, que el otro justo encaje en la ilusión de completud. Ahí es donde empiezan los conflictos con un partener. ¿Sí? Donde yo quiero que encaje para qué? Para anular, ilusoriamente, porque es imposible, esa falta. Entonces, es ahí cuando ciertas cosas del otro que antes nos encantaban, ahora no nos empiezan a gustar. Ahí en ese punto, ¿no? Inclusive aquella cosa que nos enamoró. Tal vez en ese punto, eso mismo que nos enamoró, puede empezar a hacer conflicto. ¿Cuándo? Cuando yo quiero que el otro encaje en la imagen, que nosotros lo llamamos fantasma, ¿no? Que yo quiero o que pretendo del amor, que tiene toda una pata idealizada. Ahí empiezan los conflictos de pareja. El problema entonces no es que falte, sino es que cuando yo quiero obturar esa falta con la presencia del otro. Totalmente. Bueno, Agrego que justamente los que atendemos parejas, ¿no? Hacemos terapia de parejas. Es impresionante cómo esto que vos decís, surge mucho aquello que me enamoraba del otro, que me encandilaba del otro, que me atraía del otro, después termina siendo en muchos casos lo que termina haciéndote separar del otro. totalmente, Eso se vuelve como una transformación totalmente, sí. Estoy emocional. totalmente de acuerdo con vos. Mm. Sí, bueno, por eso ahora situando entonces un poquito cómo eso que nos enamora o cómo eso de lo idílico, que de los dos hacemos uno y sin el otro no puedo vivir, cómo pasamos al conflicto. Me parece importante situar ese viraje porque esto es lo que justamente vemos en las terapias de pareja, ¿no? En las consultas de pareja. ¿Qué pasó? ¿Qué generó el conflicto? Creo que una vía importante es tener presente que cuando algo que yo quiero del otro, que no tiene que ver con el otro, que es una idea mía, y quiero que el otro se encaje a mi idea, ahí empiezan los conflictos. Bueno, vamos a tu primera pregunta, de qué es una pareja, Ujú. ¿sí? Primero que por supuesto cada uno tiene una idea propia de qué es una pareja, ¿no? O de lo que se espera de una pareja, esto también es muy importante. Y aclarar que la pareja es una construcción. No hay manera de evitar esto si uno no entiende que una pareja es una construcción, por ende lleva tiempo, ¿sí? No hay apuro por definir si la pareja funciona o no, que es cierto que esto va a contramano de la época. Por eso hoy las parejas tienen otra modalidad, porque
el momento actual es donde no hay tiempo y es todo ya, es la inmediatez. Entonces, estamos en la época de la inmediatez. ¿Cómo voy a darle tiempo al otro que recién estoy conociendo? La primera de cambio, que no me gustó, desaparece. ¿No? Esto pasa en las aplicaciones, ¿no? Donde uno queda desconcertado porque el otro te bloqueó, no sabes nada más y no sabes qué pasó. O lo que ¿No? trae, o te gosteó, ¿no? Término muy en boca, Eso, ¿ah? eso, Te eso. bloqueó o te gosteó o desapareció. Y también me parece, esto lo hablábamos con algunos colegas, que esto es gracias a la existencia de todas las redes que circulan ahora, porque antes no Sí, había por supuesto, por manera de supuesto. hacerlo. Y las redes tienen que ver con la época, digamos, ¿no? Es Pero un da esa herramienta de poder gostear, bloquear, o sea, antes era todo. encuentro en vivo y en directo, o Bueno, conversar. Y bueno, esto ya no va más, o sea, pero había como una comunicación directa. tal cual. Bueno, por eso digo que es importante para analizar estas cosas, correrse un poquito de esto, porque si no, no se entiende. O sea, si uno no puede ubicar que el que quiere una pareja, primero que yo puedo querer una pareja y que eso no se dé, porque el encuentro con el otro es netamente contingente. No está garantizado. Eso también es otro tema. Yo quiero enamorarme y no puedo meter un elefante en un fitito, tal vez no se da. Esto también hay que aceptarlo. Pero cuando contingentemente puedo encontrarme con alguien, el encuentro con alguien requiere de muchas cosas. Por ejemplo, de soportar la palabra proceso y construcción. Y que pareja es andar parejo, no es lo mismo que igual. Pareja es andar parejo, no es lo mismo que igual. No es 50 y 50, entonces yo puse 49, vos tenés que poner 51. No, la pareja es caminar parejos, no tiene nada que ver con el concepto de igualdad. Digo esto porque Sí, está muy bueno, ¿no? Verlo en esta época para las parejas o para los que nos estén escuchando, ya sea parejas o alguien, un sujeto que quiera revisar algo de su pareja, cómo hay que correrse un poquito de la época para entender qué pasa con la pareja. La pareja no va con la inmediatez, no se construye nada con la inmediatez. y aparte también dijiste esto como de lo igual e igual, ¿no? Como si fueran, viste, porcentuales o el concepto Totalmente, totalmente. o de reciprocidad, ¿no? Que usan muchos otro tipo de terapias u otro tipo de, no teorías, ¿no? Pero personas que por ahí hablan en las redes, ¿no? Esto bueno, que tiene que ser recíproco, como cosas, Sí, lo medible, ¿no? Que es totalmente, eh, totalmente. sí, Esto es imposible. mm, Bueno, ahí se juega otro factor en esto de que es una pareja, el tema de el ideal. El ideal que cada partener tiene de lo que es una pareja, eso hace obstáculos, genera rigidez. Y como todo ideal, complica el lazo con el otro. O sea, le complica a uno la vida con uno mismo mm, y complica el lazo con el otro. ¿Por qué? Porque nunca el otro va a satisfacer mi ideal. Primero porque todo ideal es imposible, por eso es ideal. Y si el ideal es imposible, nunca va a haber una relación posible si yo me quiero guiar por el ideal. Entonces, ¿qué pasa? Consultan parejas o sujetos en forma individual donde se repite siempre el mismo punto cuando quieren conocer a alguien. Bueno, eso es interesante el punto de repetición. Se repite algo que tal vez tiene que ver con una rigidez. Yo quiero que esto sea así, esto tiene que ser así. Eso complica el encuentro y lo hace en lugar de posible, imposible. y aprovecho y te pregunto, justamente Sí. consultas que te llegan, ¿cuáles son los motivos de mayores conflictos por los que te consultan actualmente? Bueno, el mayor conflicto es el no hay tiempo, el no hay tiempo para que las parejas puedan sentarse cuerpo a cuerpo por más que convivan, Mm, ¿sí? Eh, las parejas con hijos adolescentes hoy tienen como un padecimiento plus, podríamos decir un plus, porque bueno, la adolescencia hoy en esta época también está un poco complicada, ¿no? Pero el mayor problema hoy es la falta de negociación, nadie quiere ceder, o sea, la falta de poder conversar porque no hay tiempo, porque además la palabra
a veces pierde valor, entonces recortar el valor de la palabra y que en una sesión, por ejemplo, puedan escucharse ya es un montón, porque hay que poner un tope al otro para que darle lugar al otro. Entonces, las dificultades son la no negociación, el no tiempo, porque pareciera ser que hablar es una pérdida de tiempo, y que nadie quiere ceder. Esto te podría decir en la generalidad, después está la particularidad. Las parejas con hijos adolescentes también hay un plus ahí, donde se mezcla las cuestiones de paternidad y maternidad, ¿entendés? O sea, son parejas que además está afectado algo de la función de padres. Entonces, muchas parejas que están perdidas como pareja porque están abocadas como padres. Eso también pasa mucho, más que nada en el tema de hijos adolescentes hoy. Sí, a mí también me surge mucho el tema de las quejas por la diferencia en los roles y lo que hace cada uno, que uno se ocupa más que el otro de las cosas, ya sean de la casa o externas, o de llevar a los chicos, pero como el tema de la distribución en los roles, como la diferencia. Surge como mucho Sí. conflicto. Yo me ocupo de todo, él no hace nada. Él Bueno, no sí, colabora, esta palabra también, o ¿a sea, qué? ¿Cuál? No te escuché. ¿Qué palabra? él o ella no colabora como si fuese, Ah, de colaborar, sí, sí, no, estoy de en vez de acuerdo. colaborar como si fuese que el Me- otro tiene que colaborar y no hacer algo a la par. O sea, bueno, claro, porque colaborar es yo te ayudo, como si eso no fuese propio, claro, ¿no? Pasa uno, que esto creo que sí es de la época, Luciana, porque el tema es que con el tema de la igualdad de derechos, ahora la mujer ocupa muchos más lugares, que están genial, pero muchas cosas no las dejó de hacer. total. Igual es cierto que yo creo que hoy muchos de los hombres, excepto los muy rígidos o los muy machistas, están un poco más flexibles y un hombre perfectamente hoy puede hacer la comida y mandar a los pibes al colegio. Pero es cierto que no, o sea, hay gente que es muy obsesivo, muy rígido, muy estructural, muy machista, muy de lo idealizado, donde, no, yo ni loco hago eso. Ah, pero tu mujer además ahora labura, entonces vos no querés hacer eso. Bueno, sí, esto, ¿no? Estas son las cosas de la época. También surgen Bueno, de repente conflictos en relación a la sexualidad, cuando esta merma, cuando la mm. frecuencia se acota mucho, también las parejas lo traen como un tema de empezar una terapia vincular. Yo creo que ahora está, yo creo que este problema estuvo siempre. La diferencia es que ahora está más abierto que se pueda hablar de eso. Más Eh, lindo, totalmente. sí, yo Sí. creo que eso estuvo siempre, pero me parece que como ahora se puede hablar de la sexualidad sin tanto tabú, muchas parejas se animan a consultar por un tema de sexualidad. Pero yo creo que el tema de la sexualidad antes era un tabú y ahora se habla. Pero Ujú. es cierto, claro, que cómo no va a, digamos, si hay parejas que están justamente perdidas como pareja porque están abocadas a rendir en el trabajo y a crecer en el trabajo, o no, o porque no tienen trabajo. O sea, también hay que ubicar que la época también es un problema, que tal vez no les alcanza para vivir. O sea, es por una cosa y por la otra. Entonces, o que están abocados a cómo llegar a fin de mes y trabajan 12 horas los dos, o con hijos adolescentes. Y sí, es muy difícil que se encuentren como pareja, tanto desde el diálogo como de la sexualidad. O sea, estamos en una época complicada desde todo punto de vista, o sea, desde lo subjetivo y desde lo social. Sí. Lo económico, por supuesto que tiene una relación directa con la sexualidad. O sea, es muy común que la sexualidad quede afectada, porque la libido está puesta en otro lugar. Mm, sí, es re Bueno, importante. es un tema. Y sí, Sí, porque no podemos quedarnos fuera de la sociedad en la que vivimos y de la problemática de cada pareja, ¿no? sí, Pero por supuesto que a la problemática de la época nosotros tenemos que ir a lo singular, porque la época no la vamos a cambiar. Yo puedo tener en cuenta la época y a la pareja contextuarla dentro de la época y cuál es la problemática que tienen ellos en lo social. Pero la única manera que podemos orientarlos a los que nos consultan es yendo a lo singular de cada uno. ¿Sí? totalmente. Totalmente. Yo los animo a los que nos están viendo que pueden hacer preguntas, Sí, algunas sí, sería tengan, muy interesante. seguimos conversando. Sí. Pues nosotros tenemos una idea de qué transmitirles, pero estaría bueno si alguien tiene alguna inquietud poder Ujú. decirlas. Y ahora, Yo les cuento. dale. Sí, les iba a contar un poquito para que vayan viendo que hay diferentes
nosotros lo llamamos diferentes modos de pareja, ¿sí? Y esto es interesante porque los que nos estén escuchando, tal vez algunos empiezan a decir, uy, ¿cómo será la mía? ¿No? Eh, Digo, me parece importante esto, una pregunta, bueno, digo los modos de pareja, después Dale. avanzamos un poquito. Solamente voy a decir los títulos, si no, no nos van a alcanzar el tiempo, ¿sí? Nosotros hablamos de una pareja a modo narcisista que se elige al partener por lo que uno hubiera querido ser. Solamente digo cosas muy breves para que se lo vayan pensando. El modo narcisista es que yo elijo al otro por lo que a mí me hubiese gustado ser. Bueno, y ahí enganchamos esto que decías del ideal. Sí, Según sí, claro, pero hay, ahí es según lo que yo hubiese querido ser, como no pude, lo espero en el otro. ujú, o lo que quisiera hacer también. Sí, 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 Lo que lo que no quisiera pude, hacer o que lo que quisiera hacer en el futuro, claro, lo que quise o lo que quisiera. Después, el otro modo que nosotros lo llamamos es el modo de identificación a uno de los padres, que uno elige un partener parecido a la madre o al padre. Esto es muy común. ¿Por qué? Porque uno tiene las marcas de lo que mamó de su historia, ¿sí? Uno tiene las marcas de lo que mamó de su historia y con esas marcas a veces hace que uno elija un partener desde esas marcas. Entonces, uno está con una pareja, por ejemplo, no sé, una mujer está con un hombre como si estuviera con el padre, o un hombre está con una mujer y la mujer lo vive retando como si él fuera un chico. Y cuando uno empieza a abrir la cosa, se da cuenta que esto es una pura repetición de lo que, por ejemplo, a él le pasaba con la madre. Entonces, él se dejaba retar, él se queja. No porque la gente se queja. El punto es que puedan ubicar cómo se dejan hacer en eso. Es decir, ¿por qué yo me dejo que me reten? ¿No? ¿Por qué permito que me reten? Es decir, porque si no el otro malo tiene toda la culpa, ¿no? En un análisis lo que se busca es, ¿y usted qué tiene que ver en esto? Bueno, el otro lo reta, su mujer lo manda a freír churro y le grita y lo insulta, pero ¿usted por qué permite esto? Ahí es donde uno puede empezar a involucrar al paciente para que empiece a ver lo propio y empezar a ubicar esto de las marcas que inciden en las elecciones amorosas. Esto es lo que llamamos el modo de identificación, que es inevitable, por supuesto. El tema es que uno esté advertido y que esto se pueda revertir, ¿sí? Esto ya es más viejo que vos y yo juntas, esto ya lo decía Freud, que los segundos matrimonios eran más exitosos porque uno siempre primero se casaba con la madre y con el padre. Esto siempre lo decía Freud, y bueno, tiene un poco de razón, si uno no trabaja algunas cosas se repiten inevitablemente. es que eso te iba a decir, a ver, las marcas del Edipo siempre van a estar, Sí, todos sí, claro, atravesados por nuestra neurosis infantil, por el totalmente. corpo, el Las tema, marcas de la historia, sí, las por eso, marcas de la historia, sí, totalmente. qué cosas uno repite y también ahí vale la pregunta, ¿por qué hay personas que tienen más esta tendencia a repetir tan a rajatabla, por así decirlo, obvio que en su inconsciente, Sí, sí, claro. acciones tan edípicas? ¿Por qué hay personas que repiten más y otras que no? ¿Qué pensás vos de esto? Mira, lo que pasa es que el punto de repetición tiene que ver con los puntos de fijación. Entonces, según donde el sujeto haya quedado fijado, no me voy a meter con esto porque sería ya para otra charla, digamos, uno queda fijado a algún modo en lo infantil de esas marcas que o le fueron traumáticas, ¿sí? Y esto lo repercute en su neurosis adulta, podríamos decir, o queda fijado lo que nosotros llamamos puntos de satisfacción. Cuando hablamos de puntos de satisfacción, son puntos de satisfacción inconscientes, porque a nivel consciente aparece el padecimiento, y esto hay que aclararlo, Claro. ¿sí? Son puntos de satisfacción inconsciente que la cara consciente es el padecimiento. Ustedes me van a decir, Betina, ¿pero qué estás diciendo? Sí, porque el sujeto es eminentemente masoquista, es decir, a mayor padecimiento y mayor queja, mayor satisfacción inconsciente. Por eso uno tiene que consultar y trabajar todas estas marcas y todos estos puntos de repetición, pero tiene que ver cómo haya transitado su neurosis infantil, cómo hayan sido esos otros primordiales, qué se le transmitió, y también, y acá me meto con el tercer modelo, que es el modo fantasmático, porque lo importante es, yo las marcas no las voy a cambiar en un análisis, es decir, yo como analista viene un paciente y yo voy a trabajar con el paciente para ver qué hace con esas marcas. Las marcas no se cambian. Lo que
sí se cambia es mi lectura de esas marcas. Esto es lo que yo llamo el modo fantasmáticos en las parejas. ¿Qué quiere decir esto? El patrón que me lleva a la repetición. Ese patrón, que es la ventana con la que yo miro el mundo, que es lo que yo digo, el fantasma, ¿qué es? La ventanita con la que yo miro el mundo. Ese patrón hace que se repita una y otra vez. Eso es el condimento singular que uno le agrega a las marcas. Y sobre eso es lo que se puede trabajar. Es decir, yo no me voy a quejar de la mamá y el papá que tuve. Nadie, no se trata de que yo me peleé con mi mamá y mi papá. Cada uno hizo lo que pudo porque está castrado y todos estamos en falta, por lo que dijimos recién. El tema es, ¿qué hago yo con esas marcas? Esto es la pareja a modo fantasmático. Yo elijo a alguien que engancha en la ventanita con la que yo miro el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Esto es muy común en las parejas. Hay parejas que se enganchan bien fantasmáticamente, digo yo, ¿no? Digamos que se enganchan bien en el sentido de que se enganchan, van por la vida bien, aunque se viven quejando, que este es el modo que llamamos sintomático. Es como la piedra en el zapato. Yo me vivo quejando del otro, pero sigo con la pareja eternamente, ¿sí? Sí, perdón, Hasta que en te hago este paréntesis. Lo que queremos sí, transmitir acá es que hay una cara de padecimiento o sufrimiento y hay sí. otra que es de goce barra satisfacción, ¿no? Como que en realidad serían dos caras de la misma moneda. Sí, 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 yo no me meto mucho en eso porque si no se nos va el tema, pero sí, son dos caras de la misma moneda. El reverso de la satisfacción es el padecimiento consciente, que es por lo que llega alguien a una consulta, ya sea individual o de pareja, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en las parejas? Si yo elegí a un partener, ¿no? Que nosotros lo llamamos a modo sintomático. ¿Qué significa sintomático? Que yo me vivo quejando todo el tiempo de lo que él hace o ella hace, pero la pareja está armada en esa queja. ¿Qué suele pasar? Que también hay un mito, no vamos a terapia de pareja porque nos vamos a terminar separando. Esto es muy común escucharlo y esto no es así, es un mito que vale la pena aclarar. Que una pareja, después de un análisis, pueda separarse, sí puede pasar, pero puede pasar como una de las tantas cosas que puede pasar en un análisis. Y también puede pasar que una pareja se relance como pareja y que se vuelvan a encontrar después de un análisis. Exactamente. Puede pasar exactamente una cosa y la otra. O sea, Ujú. esto de que las parejas se separan cuando van a un análisis es mentira. Cierren este mito, Pero por favor. sí, y es importante porque muchas parejas no consultan por ese temor. Mm. Entonces sostienen la queja eternamente, eso es la pareja a modo sintomático. Pero ¿qué pasa a modo fantasmático? Este es el tema. Cuando alguien con esa queja va a un analista o con esa queja van como pareja a un análisis, uno empieza a ubicar el modo fantasmático de cada uno, ese fantasma con el que yo tengo armada mi vida y mi pareja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a tocar eso, algunas cosas se van modificando. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una pareja que funcionaba entre comillas, donde el otro siempre se dejaba someter y soportaba todos mis gritos. Y yo ahora, producto de una terapia, me doy cuenta que yo no me banco más los gritos de este otro. Cuando el otro me grite, yo voy a empezar a hacer otro, le voy a empezar a poner límites. Entonces, esa pareja tiene que cambiar las reglas de juego, cambian las reglas de juego. Y hay que ver si cuando cambian las reglas de juego, esa pareja puede volver a armarse o no. Y ahí, Esto es lo no, importante de la terapia de pareja, que cuando se tocan algunos hilos y se cambian las condiciones de ese lazo, muchas veces ese lazo se vuelve a construir, ¿sí? Se vuelve a rearmar y la pareja se relanza, pero desde otro modo. No puede seguir del mismo modo de la queja, porque si no, no se tocó nada en esas te, consultas. te pregunto, a ver, y ahí en ese Sí. caso, hablabas del modo fantasmático, ¿qué pasa con ese fantasma entonces? Cuando empiezan a gestionarse estos cambios del lado de uno, del lado de otro, digo, ese fantasma, vos dijiste, Bueno, son sí, tres modos distintos, está el narcisista, está el sí, espíritu, bueno, edípico, según los padres, y está sí. el fantasmático, no sé si hay otro más, pero vos nombraste Sí, tres. ahora voy. Falta, el sintomático que es el de siempre la piedra en el zapato de la queja. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa en este del fantasmático cuando estas cosas se van reubicando, se van moviendo? ¿Qué pasaría con ese fantasma? Bueno, primero que acá es importante aclarar algo.
siempre es bueno en una terapia de pareja que cada uno tenga su espacio individual. Mm. ¿Por qué? Porque el terapeuta de pareja no es terapeuta de cada uno. Por lo tanto, uno tiene que ser muy respetuoso hasta dónde se mete con la historia o lo profundo de cada uno. Yo lo puedo señalar en una terapia de pareja, por eso yo hablo por lo general de entrevistas de pareja o tratamientos de pareja que por lo general no son muy extensos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una terapia de pareja lo que hace es reubicar un poquito la situación y justamente ahí está, se ubica lo fantasmático de cada uno, donde lo esperable es que cada uno lo pueda revisar en su análisis, y eso que se mueve en el análisis permite que en la terapia de pareja entonces se puedan volver a encontrar de otro modo. ¿Por qué? Yo no me puedo poner a trabajar con lo fantasmático de él o de ella, suponiendo que consultar a una pareja heterosexual. Yo lo puedo señalar, ¿sí? Igual a veces, si la cosa no está tan enquistada, tal vez con el solo hecho de señalarlo, hay un movimiento y la cosa se relanza. Por ejemplo, Mm. una pareja donde se queja de que ella siempre es maltratada, ¿no? Por su partener. Y él se queja de que por más que él haga lo que ella quiere, nunca le alcanza, supongamos, ¿no? Entonces, y que uno ahí pueda escuchar, habría que escuchar, ¿no? En ese caso, bueno, ¿qué es el patrón repetitivo que se aparece en cada uno? Y tal vez yo puedo señalar, pero mira, ¿no? Por ejemplo, vos siempre te quejás de que te maltratan, pero ante estas situaciones vos hiciste esto, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un detonante para que alguien se dé cuenta que está repitiendo. Esto lo puede llevar a una terapia, por supuesto, individual, o puede ser suficiente para que se corra de ese lugar y, por ejemplo, no permita que la maltraten. Claro, también igual me parece que además del fantasma individual de cada uno, hay como uno de la pareja que se forma, como en esa intersección, porque es como lo que tiene de uno y de otro. ¿Viste? Es la frase, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Como que igual Sí, sí, entiendo. rezas, como que también podríamos Sí, pensarlo. sí, ese sería el modo fantasmático, claro, se junta lo repetitivo de uno con lo repetitivo del otro y se De ensamblan. la pareja, claro. Y aprovecho también para preguntarte, antes de pasar al otro, al último, al sintomático, ¿qué nos pasa cuando estamos en pareja? Nos volvemos a veces demandantes, inseguros. ¿Qué se espera del otro en esos casos? ¿Qué te parece que se juega? Bueno, espera, déjame que termino con esto y voy a esa pregunta, ¿sí? Porque Bueno, así vamos pasamos de con la- tema. Sí, pero más que nada para que les quede claro estos modos, el narcisista, el modo identificatorio, el fantasmático, el sintomático, y digo el último, digo, porque si no la gente que va a salir de acá hoy va a salir frustrada. No, y Digo, aparte ¿no? ver Quiero, si esos modos a- tienen como mayor nivel de evolución, o, ¿entendés? Como si es que uno está no, más no, no, no es que va evolucionando, no, es el modo en que se armó esa pareja, ¿ok? claro, no, pero no digo evolucionando, digo si, por ejemplo, evidentemente el narcisista es el más precario, ¿se entiende? No que vayan a cambiar. Como, Ah, vos decís cuál como puede que ser como lo más complejo. claro, como de mayor precariedad, que Y sería sí, podríamos pensarlo, sí, en cuanto a recursos subjetivos, decís vos. exacto, Sí, sí. podríamos pensar que el más lábil y el más complejo de poder mover algo ahí es la pareja que se formó a modo narcisista. Digo, que lo más complicado tal vez de que algo se pueda revertir para que la pareja se relance. Tal Claro, vez en esos casos, si hay una modalidad muy narcisista, tal vez no es tan fácil que la pareja tal vez no se separe. ¿Me entendés? Porque el narcisismo no le da lugar al otro. claro, Entonces, y es no hay lugar al otro. como el modo más precario y más rígido, como Claro, y para... además porque no hay lugar al otro. Entonces el otro rebota todo el tiempo. Porque si el otro no es como yo lo tengo armado, no entra. ¿Mm? Ese es el más complejo de conmover y parejas que están armados así, tal vez son las más difíciles de poder buscar una vuelta para que la pareja se rearme de otra manera. Sí puede ayudar si está haciendo una terapia y en esa terapia individual hay efectos, ¿no? Que lo vayan conmoviendo, ¿sí? Ujú. El último modo, que es el como el más importante, me parece que sea que apuntamos nosotros en una terapia, es el que sostiene la diferencia de cada uno, lo singular de cada uno y el respeto por esto. ¿Sí?
la diferencia de cada uno, entonces ahí la pareja deja de competir, ¿sí? Porque hay diferencia, se aceptan las diferencias, el otro ni me va a completar, el otro no es ni mi mamá ni mi papá. ¿Cómo podría decirles? Es un modo más amoroso. Justamente, esta creo que es la pareja donde puede circular el verdadero amor, ¿sí? Este Eh, modo, ¿cómo es llamado? ¿Cómo es nombrado ese modo? Ese modo es el modo que sostiene la singularidad y la diferencia, se llama así, el modo que sostiene lo singular y la diferencia. ¿Por qué? Es el modo que permite que el otro no es todo para mí, es una parte de mi vida y además yo también encuentro satisfacción en otras cosas de mi vida. ¿Sí? Es el modo más sano, decirte, ¿no? Porque hay aire en la pareja, hay aire, hay agujero, hay falta, ¿sí? No hay ningún modelo a seguir, no hay ningún ideal que completar, no se tiene que parecer a mí, no se tiene que parecer a mi papá, no tiene que hacer todo lo que a mí me gusta. Ese es el modo que respetan lo singular de cada uno y lo singular de cada uno es además cómo cada uno se satisface. El modo singular de cada uno, nosotros lo llamamos goce, es cómo cada uno se satisface y cómo eso se puede conjugar con el otro, pero no esperando el 100% del otro, porque no es posible. Esa es la pareja y eso es lo que se busca en un análisis. Que es tan simple como, por ejemplo, cuando uno escucha a una pareja decir, pero espere, ella piensa esto, ¿por qué tiene que pensar lo que piensa usted? No, ella piensa esto y usted piensa esto. Por ejemplo, algo básico, que Ujú. parece un mundo, y es un mundo para las parejas, respetar la diferencia y construir un lazo con esa diferencia. Sí, Bien, voy totalmente. Bueno, ahora a tu pregunta. sí, Eh, dale. Me salteo algunas cosas que quería decir, me salteo algunas cosas porque no nos va a ver el tiempo, Luciana. Mm. Eh, y voy a esto de la demanda, ¿no? Bueno, esto de la demanda es todo un tema, Claro, en donde ¿no? hay parejas en donde por ahí uno de los dos se vuelve como muy demandante, muy inseguro, parejas en donde, bueno, uno le pregunta al otro con frecuencia, ¿vos me querés? ¿No? Como que aparecen estas cuestiones. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se juega? ¿Qué se espera del Bueno, otro? mira, digo, primero que está la cuestión singular, ¿no? Si hay alguien, por ejemplo, que cree que en la vida el valor se lo va a dar el otro, que hay muchos sujetos que están todo el tiempo pendientes del otro. Entonces yo valgo si el otro me quiere. Si el otro no me quiere, no me acepta, no me aprueba, no valgo. Esto tiene que ver con una posición singular, ¿sí? Si yo estoy todo el tiempo esperando que el otro me confirme que me quiere, y hay algo a nivel singular a trabajar, Ujú. porque el otro no puede, yo no puedo depender del otro para constituirme en la vida y para valer, ¿sí? Ahí ya tenés un problema de que la gente llama como inseguridad, no me gustan esas palabras, pero tal vez es más clara a efecto de una charla. Alguien muy inseguro que siempre espera que le confirmen que está bien, o que el otro lo quiera, bueno, tiene que ver con algo de una cierta inseguridad de base, cuestiones a trabajar a modo individual, ¿sí? Y pensaba también en esto de la demanda excesiva. Y bueno, justamente, si yo creo que dependo del otro, hay una relación de dependencia del otro, justamente las relaciones donde hay dependencia, hay una demanda todo el tiempo de que el otro me complete, de que el otro me diga lo que tengo que hacer. Ahí está la idea de la media naranja. Por eso esta pregunta tuya de qué buscamos en el otro, qué esperamos en el otro, y qué podemos tolerar que el otro nos dé y que no nos dé. Eso te iba a decir, como que me parece que en estos casos hay una idea del otro como de incondicional, Bueno, justamente. ¿no? Pedidos demandantes, ¿no? Que se exacerba mucho. Eh, Sí, y también hay una cosa que me parece importante agregar, que esto también es muy de la época. A ver, cuando uno conoce a alguien, por supuesto que genera una inquietud, un temor de Ujú. que, uy, si hice tal cosa o dije tal cosa, nos va a dejar de querer, ¿no? Es decir, hay una cierta protección de miedo a mostrarnos tal cual somos, Sí. ¿sí? Por temor a que el otro se vaya. Esto, y también esto es muy de la época, mucho más que antes. ¿Por qué? Porque como ahora no está el tiempo, no está el proceso, a la primera de cambio, el otro Bueno, desapareciste. claro. Claro, entonces, hoy en día, y esto es Sí, muy de las consultas de las parejas,
o no sé tanto de las parejas, sino de los pacientes individuales, Sí, hombres que o estás mujeres que buscan un claro, partener, que quieren armar una relación, ¿sí? sí, Esto es muy común, ¿por qué? Porque como no hay tiempo, entonces el otro a veces se muestra intentando agradar al otro, no sea cosa que si me muestro como quiero, se vaya. Y y esto es también un problema, ¿eh? Esto es un problema. más allá del tiempo, también me parece que es como hay tanta gente que busca gente y está como la sobreoferta de que hay mucha gente que por ahí está sola y busca estar en Sí. pareja, es como también pensarlo así como si, bueno, si algo de mí no le gusta, total, le va a hablar a otra o a otro, ¿no? Como que va Sí, a haber otro disponible, va a haber otro, personas sobran, entonces me parece bueno, pero porque el concepto de sujeto hoy es un sujeto descartable, ese es el problema, que es desechable. se suma al factor tiempo, esto que vos Sí. decís del vínculo líquido, las relaciones líquidas, ¿no? Las personas desechables o descartables y que si igual no me gusta esto de esta persona, bueno, ya va a haber otra que por ahí va a colmar. Total, totalmente. Necesito, justo aprovecho y te Pero pregunto, espera, ahí quiero agregar algo de las redes que me parece importante, ¿qué Luciana. Ah, influyen las redes en las relaciones de pareja? bueno, sí, esto me parece que es muy importante, primero porque todas redes generan adicción si no están bien utilizadas, y por ejemplo, el revisarle el celular al otro, ¿no? Esto es un tema, pero no solamente para ver si encuentran una infidelidad, ¿no? Sino para mirar a quién siguen, ¿no? Entonces yo te reviso el celular a vos porque me interesa saber vos a quién seguís. Esta necesidad de controlar, esto se llama necesidad de control, ¿sí? Justamente las redes generan la ilusión del control. Esto es un tema. Las redes generan la ilusión de control. Por eso que se le suma a un sujeto que necesita controlar. Y esa necesidad de control, eh, la, la red la favorece negativamente, ¿sí? Pero, es Claro, decir, a ver, el intento de controlar al otro, esto existió siempre. Más que nada, si hay alguien muy narcisista o muy egoísta, ¿sí? Muy egocéntrico, el querer controlar al otro, esto existió siempre. Más que nada también en parejas machistas, ¿sí? En otra época esto era así. Pero este intento de control hoy está favorecido por las redes, porque no solamente quiero buscar una infidelidad, sino quiero mirar a quién siguen. Es decir, es claro. querer llegar a... A ver, hay un punto que es importante aclarar. Uno nunca conoce el 100% al otro, ni siquiera el que tengo al lado. Y no está mal, porque es querer robarle al otro lo más singular, y el goce es singular de cada uno. No le puedo querer robar al otro lo más singular que tiene. Me ¿Sí? parece que también en las redes se está jugando mucho la pulsión escópico, la Eso, justamente, mirada. exactamente. Mm, La inmediatez de que podemos ver todo. sí, Justamente. sí, y esto que Esto. decís del control es re importante y que lamentablemente es un problemón porque las redes están favoreciendo eso, o sea, que uno se meta en el Instagram o en la red social del otro, de la pareja, ya por mera curiosidad, pero que termina llevando a un tema como de mucho control y de querer completar todo del otro, saber todo del otro, a quién sigue, a quién likea, qué le gusta, ¿no? Es, Sí. es un temón. Incluso, bueno, te iba a preguntar si existen herramientas o recursos para poder sobrellevar esos conflictos, porque muchos pacientes vienen con esta cuestión de eh, me metí en el Instagram y vi que Sí. estaba hablando con alguien, Sí. histeriqueando, que likeaba un montón, le ponía fueguito a una chica o a un chico. O sea, Sí. ¿cómo podemos, desde las herramientas que podemos dar nosotros, ayudar a sobrellevar esos conflictos, ¿no? De celos, de inseguridad, de desconfianza. ¿Qué herramientas? Mira, el tema es que me parece que los recursos se evalúan según cada recurso subjetivo, no es que hay herramientas externas. Uno puede decir algún par de cosas, pero es con la pareja ahí o con el paciente ahí, donde, por ejemplo, el recurrir al humor puede ser una muy buena estrategia, pero para alguien el humor puede ser una estrategia y para alguien el humor es esconder la bronca, ¿sí?
Entonces, a ver, ¿es posible que cada uno tenga su propia estrategia? Sí, es primero que caso por caso y pareja por pareja, ¿sí? A veces no se tiene ninguna, y eso es cuando hay momentos de mucha angustia y desesperanza. Pero esos son sujetos muy lábiles, que no tengan ningún recurso para ver cómo, por ejemplo, uno puede hacer una intervención limitando algo de esa pulsión de ver, digo, y encauzándole en otra cosa, porque no se trata de prohibirlo. Yo no le puedo decir al paciente, excepto en un caso grave, no mire más el celular, ¿sí? Pero uno puede ir orientando para que tal vez eso que se repite, que es algo del orden de la impulsión, que tiene que ver con la pulsión, ¿sí? Pueda desviarlo a otra cosa, ¿sí? Y además que pueda preguntar, muchas veces esto cae cuando uno le puede preguntar al paciente, pero ¿usted por qué lo hace? Hay gente que lo hace en el modo automatón, ¿sí? Ujú, Automático. ujú. Es parte de la época en la que vivimos. Entonces uno le pregunta y eso genera un desconcierto en el paciente, porque no tienen la menor idea por qué lo hacen. O lo hace porque la pareja amiga lo hace, o porque la amiga le dijo, entonces por la duda yo lo hago. Esto es un tema. Entonces, a veces la pregunta de por qué lo hace, a veces la pregunta de, o decir, ¿por qué no empieza a hacer una pausa? Aparentemente, ¿no? Como tipo ensayo y error. Otras veces uno puede en la pareja hacer acuerdos. Si es una entrevista de pareja, si es una consulta de Ujú. pareja, uno puede hacer acuerdos. ¿Sí? Acuerdos. Y relanzar esta cuestión. Si yo necesito controlar al otro, mirando todo el tiempo, es porque hay algo mío puesto en juego. Y eso lo tengo que ir a trabajar yo. Esto permite que la pareja se pelee por cosas que a veces no tienen ningún sentido. ¿Me siguen? Sí, y aparte también es porque hay algo mío que intento evitar, que yo me relanzo tanto Claro. a mirar, ¿no? Seguirle los pasos detectivescamente. Eso Bueno, también. por eso es que, claro, pero esto Hay lo tenés algo que de... relanzar, claro, pero lo tenés que relanzar, bueno, ¿a qué hay mío? ¿Sí? Y eso, cuando uno puede relanzar en una pareja qué es de cada uno, eso alivia el conflicto de pareja. Por eso dije que es muy importante en una terapia de pareja que cada uno tenga su espacio. ¿Por qué? Porque una vez que vos podés ubicar lo que es de cada uno tiene su espacio, habla de lo que quiere, sin problema de que el otro escuche ni nada, porque es mantenido el secreto, porque cada uno tiene su espacio, y la pareja se puede encontrar desde otro lugar. Por ejemplo, ¿no? Uno puede aceptar consejos de amigas, pero a mí no me resultan, y por más voluntad que le ponga, no alcanza. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que nosotros tenemos dos dimensiones. El yo, que dice yo puedo, yo quiero cambiar, y una dimensión que lo llamamos el inconsciente, que nos comanda y que entonces yo puedo decir, yo quiero cambiar, pero mi inconsciente me comanda. Entonces, ¿qué se hace en un análisis? Los recursos se van construyendo en un análisis, pero hay que tener clara esta divisoria entre yo quiero, yo puedo, yo lo voy a intentar, que es netamente yoico y voluntario y que está buenísimo, pero con eso no alcanza. Y hoy tenemos un problema extra, que la inmediatez lleva a no creer en el inconsciente. Entonces, ahí tenemos otro problema. Entonces, yo te tengo que decir qué recursos hay y primero creer en un inconsciente que nos determina, que yo puedo decir quiero cambiar, pero después termino haciendo lo contrario. Por eso es fundamental, cuando yo puedo localizar en cada uno Ujú. qué le pasa a cada uno y cómo contribuye lo propio al conflicto de pareja, ese conflicto de pareja por lo general se despeja. Entonces la pareja sigue y deja de pelearse por cosas tontas, como por ejemplo quién pone el lavarropa y quién saca la basura, que no mucha gente se pelea y trae a la consulta esos temas. Sí. Entonces, justamente eso se despeja, cada uno tiene su espacio para trabajar el nudo de la cuestión, entonces esa pareja se reencuentra y se encuentra de otra manera, o sea, se vuelve a armar de otra manera. Totalmente. Es por eso es tan importante el análisis personal, más allá del vincular, Justamente, ubicar totalmente. propias coordenadas, ¿no? Como, Yo llamo los puntos oscuros y los puntos angustiantes de cada uno, que a veces uno ni sabe que los tiene y se entera, por ejemplo, cuando va a una terapia de pareja, ¿sí? totalmente, aparecen ahí Eh,
Sí, sí. Igual, Claro, todo yo esto sí, ya tenemos que cerrar, pero sí, digo que digo una cosita sí, más, Luciana, que me parece importante como para que quede claro. La diferencia de una terapia individual y una terapia de pareja, ¿no? En una terapia de pareja, uno ubica, eh, intenta ubicar lo de cada uno, ¿sí? Y que eso lo lleven a su análisis. Y también ver cómo hacer para que se escuchen, cómo hacer para darse el lugar, para negociar, ¿sí? Y para hacer la divisoria de aguas. Esto es lo que se busca en una terapia de pareja, ¿sí? Que se puedan escuchar, que se puedan dar el lugar, negociar, ceder y después localizar el punto oscuro que yo digo de cada uno, que lo llamamos nosotros fantasmáticos, para con eso ir a una terapia individual. Y mientras tanto seguir la terapia de pareja, porque permite encontrarse desde otro lugar. sí, aparte de trabajarlo vincular. Esto Totalmente. que vos decías de las herramientas, que, bueno, esto de que hay que ir a la singularidad de caso por caso, Sí, por supuesto, ¿no? Pero igual, algunas intervenciones que uno también puede sugerir es en el análisis, cuando aparecen estas cuestiones de las redes, de, bueno, que me entró y me revisó el celular y todo eso, rescatar la individualidad de cada uno y la alteridad, ¿no? Como que marcar total. eso en la pareja, como Bueno, individualidad y la intimidad de cada uno que es tan importante que sea respetada. totalmente. Bueno, eso que vos llamás como individualidad, yo lo llamé como singularidad, y eso que vos llamás como intimidad propia, es el modo de goce, llamamos nosotros, pero de goce en la satisfacción de cada uno, que es singular. Son como otras palabras, pero está bien lo que vos decís. Esto que yo digo, la pareja que respeta la diferencia, es respetar al otro, el concepto de otredad, del otro como diferente. Totalmente. Hoy no hay ninguna pregunta, porque sería bueno que Sí, hubiera alguna. ¿No hay se ve ninguna? Antes que de cortar. se quedaron anonadados escuchando, pero no, preguntas hoy no hubieron. A ver, espera. Claro, porque yo no veo nada Eh, acá, Luciana. no, no, no hay. Y bueno, ya estamos cerrando. Igualmente, yo lo Bueno, que voy a hacer es dejar tu Instagram para que tenga alguna pregunta para hacerte o inquietud, te pueda contactar, te pueda seguir. Así que el Instagram sí, de si querés dejar mi Instagram y mi mail, porque yo a veces no entro muy seguido al Instagram y tal vez se me pierden algunas ah, preguntas. el Instagram, yo como lo tengo acá, lo voy a decir para que el que quiera Sí, anote, y si no, me lo piden a la red y nosotros le damos el mail de Betina. El Instagram es Betina con doble T, Quiroga, así como suena con Q, psi de psicóloga. sí, sí. Betina Quiroga, sí, así que bueno, la pueden empezar a seguir. Betina, desde ya yo te agradezco, me encantó esta Bueno, charla. yo acá dice agregar un comentario. ¿Querés que ponga el mail acá o no se puede? No Dale, entiendo mucho cómo es. a ver, ponelo, sí, si se A puede, ver, ponelo ya, intento. obvio. No sé, me aparece una cosa que dice agregar con... No, A ver, yo lo envío. A ver, decime vos. dale, ahí Ahí está. hay, Acá, ahí escribí cubetina@gmail.com. perfecto, ahí está el mail de ella, pero también los que quieren seguirla por Instagram, Sí, porque sí, claro, por supuesto. esto queda grabado, la charla de hoy, en el muro Sí. de Betina y acá en Grupo de Psicólogos de la UBA. Así que, bueno, te agradezco un Bueno, montón. Luciana, como siempre es un placer estar acá, más que sea un grupo de psicólogos de la UBA. Yo, viste que soy docente de la UBA hace 30 años, así que tengo mi corazón ahí. Así que gracias por la invitación, como siempre, y bueno, nos vemos en una próxima. Obvio. Y bueno, gracias a todos por participar y por escucharnos. Y bueno, los que llegaron así a último momento queda grabada. Bueno, Dale. hasta Bueno, pronto. Luciana, muchas gracias. Un Bueno, abrazo. Chau, todo. chau.